El cowboy viudo pagó la libertad de 3 jóvenes en subasta y les dio su apellido antes del amanecer. En el corazón polvoriento del viejo oeste, donde las segundas oportunidades son tan raras como la lluvia en el desierto, Joaquín Mendoza, un viudo solitario dueño del rancho más próspero de 3 condados, toma una decisión que cambiará su destino para siempre. Durante una subasta de deudas en el pueblo de Esperanza Perdida, él paga la libertad de 3 jóvenes hermanas condenadas a la servidumbre: Esperanza, Celeste y Amara Delgado. Lo que comienza como un acto de compasión se transforma en una historia de redención, amor inesperado y la construcción de una familia donde menos se esperaba. Entre la vastedad del cielo estrellado y la intimidad de una casa que había olvidado la risa, nacerá un amor que desafiará las convenciones de una época y demostrará que a veces las almas más heridas son las que mejor saben sanar. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Nunca hubiera imaginado que aquel cowboy de mirada melancólica, parado al fondo del salón polvoriento con su sombrero entre las manos, cambiaría no solo su destino, sino el de 3 almas perdidas en una sola tarde de agosto que ardía como el mismísimo infierno. El sol se desplomaba como una moneda de oro manchada de sangre sobre el horizonte cuando Joaquín Mendoza empujó las puertas batientes del salón La Herradura Dorada. El aire espeso y viciado olía a sudor rancio, whisky derramado sobre tablones carcomidos y esa desesperación particular que solo emana de las almas que han perdido toda esperanza. Sus botas de cuero gastado resonaron como sentencias contra las tablas de madera que habían absorbido décadas de lágrimas y maldiciones, mientras se abría paso entre la multitud de hombres que gritaban cifras como buitres hambrientos, disputándose carroña fresca. No había venido por placer, ni siquiera por curiosidad morbosa, como algunos de los parásitos que se congregaban en estos espectáculos de miseria humana. Los negocios lo habían traído al pueblo de Esperanza Perdida, ese nombre cruel que parecía burlarse de quienes llegaban allí buscando exactamente eso: esperanza. Pero algo más profundo que la obligación comercial lo mantuvo clavado en el lugar cuando vio el anuncio clavado en la puerta como una cruz marcando una tumba. Subasta de deudas, 3 hermanas. Trabajarán hasta saldar lo debido, sin excepciones, sin clemencia. Joaquín conocía esa clase de subasta mejor de lo que le hubiera gustado. Había visto demasiadas almas vendidas al mejor postor, condenadas a una vida que no era vida sino una forma elegante de esclavitud, maquillada con contratos legales y sonrisas predatorias. A los 42 años, con canas prematuras plateando sus sienes y arrugas de dolor, marcando los rincones de sus ojos, había acumulado suficiente oro para comprar medio territorio y suficiente soledad para saber que ambos pesaban exactamente igual en el alma de un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. En el centro del salón, sobre una tarima improvisada que más parecía un patíbulo, 3 jóvenes permanecían de pie, con la dignidad quebrada pero no completamente destruida. Era esa resistencia final, esa negativa a rendirse completamente, lo que las hacía destacar entre todas las almas perdidas que Joaquín había visto a lo largo de los años. La mayor, que no podía tener más de 23 años, poseía un cabello castaño que capturaba los últimos rayos del sol, como miel líquida mezclada con oro fundido. Mantenía la cabeza alta con una determinación que desafiaba las circunstancias, mientras sus ojos verdes del color de las esmeraldas recién pulidas lanzaban dardos de desafío a cada hombre que la miraba con lascivia mal disimulada. A su lado, la mediana era un contraste fascinante, rubia como el trigo maduro bajo el sol de agosto, con una belleza etérea que parecía no pertenecer a aquel lugar sórdido. Su piel era translúcida como porcelana fina y temblaba ligeramente,
pero no de miedo, sino de una rabia contenida que la hacía aún más hermosa. Se aferraba a la mano de la menor con una fiereza protectora que hablaba de años cuidando a quienes amaba, de sacrificios hechos sin dudarlo, de amor incondicional que ni la pobreza ni la desesperación habían logrado erosionar. La menor, que no podía tener más de 14 años, era morena como la tierra fértil después de la lluvia, con enormes ojos oscuros que lloraban en silencio mientras se escondía detrás de sus hermanas como un cervatillo asustado buscando refugio en la manada. Había una inocencia en ella que contrastaba brutalmente con la realidad cruda de lo que estaba sucediendo, una pureza que los hombres del salón miraban con una codicia que hizo que Joaquín cerrara los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sintió que algo se removía en su pecho, algo que había creído enterrado junto a Elena en el cementerio de San Miguel 5 años atrás. No era deseo lo que lo atravesaba como un rayo candente, sino algo mucho más profundo y peligroso, el instinto protector de un hombre que había perdido todo lo que amaba y que reconocía en esas 3 jóvenes la misma desolación que lo había acompañado durante tantas noches vacías. El subastador, un hombre gordo y sudoroso con voz de hiena que había aprendido a sacar música del dolor ajeno, gritaba las ofertas mientras señalaba a las hermanas como si fueran ganado en el mercado. Su sonrisa oleosa revelaba dientes amarillentos, y había un brillo maligno en sus ojos pequeños y porcinos que hablaba de comisiones jugosas y conciencias compradas. «Señores, observen esta mercancía excepcional», vociferaba mientras se paseaba frente a la tarima como un director de circo, presentando sus atracciones más exóticas. Jóvenes fuertes, bien educadas por su difunto padre, un profesor que las crió con esmero, dispuestas a trabajar día y noche hasta saldar los $4,000 que adeudan al Banco Territorial de Esperanza Perdida. Una inversión que se paga sola, caballeros. Joaquín cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de esa cifra como una losa sobre su pecho. $4,000. Una fortuna para la mayoría de los hombres que llenaban ese salón maldito. Una cantidad que representaba años de trabajo bajo el sol implacable, de sacrificios y privaciones. Pero para él, dueño del rancho Cielo Abierto, que se extendía por más de 50,000 acres de las mejores tierras de pastoreo de Texas, apenas era una fracción de lo que guardaba en las cajas fuertes del Banco de San Antonio. Dinero que había ahorrado para una vida que nunca llegó, para los hijos que Elena y él habían soñado, pero que nunca llegaron a nacer, para los sueños que se desvanecieron con el último suspiro agónico de su esposa, mientras la tuberculosis le carcomía los pulmones como una bestia invisible. $2,000 por el lote completo, gritó un hombre de barba grasosa y manos sucias que ya había comprado 2 muchachas la semana anterior y que tenía fama de trabajarlas hasta la muerte antes de buscar reemplazos. 2,500, respondió otro, un comerciante de ganado con una sonrisa que helaba la sangre y ojos que prometían noches de horror para cualquier mujer que cayera en sus manos. 3,000, aulló un tercero, y las ofertas comenzaron a volar como cuervos sobre un campo de batalla. Joaquín observó cómo la mayor de las hermanas, Esperanza, según había escuchado murmurar al subastador, cerraba los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer la pesadilla, con la mera fuerza de voluntad. Cuando los abrió nuevamente, sus miradas se encontraron a través del humo del tabaco y la multitud enardecida. En esos ojos verdes como praderas después de la lluvia, vio algo que no esperaba encontrar, algo que lo golpeó con la fuerza de una patada de mula, la misma soledad infinita que lo había acompañado durante 5 largos años, la misma sensación de estar perdido en un mundo que había olvidado su nombre. No fue una decisión racional, fue algo visceral, primitivo, como cuando un animal herido reconoce a otro de su especie y sabe instintivamente que solo juntos podrían sobrevivir al invierno que se aproxima. Fue el grito silencioso de un alma que había estado muerta durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar vivo. $4,000. Su voz cortó el aire viciado como un látigo, silenciando el salón por completo.
El eco de sus palabras rebotó contra las paredes manchadas de humo y whisky, y por un momento, que pareció eterno, el único sonido fue el goteo constante de una filtración en algún lugar del techo. Todos los rostros se volvieron hacia él, como girasoles siguiendo al sol. Joaquín Mendoza no era un desconocido en aquellas tierras áridas y despiadadas. Su rancho empleaba a la mitad del condado. Sus caballos ganaban todas las carreras en 100 millas a la redonda, y su palabra valía más que el oro en lingotes. Cuando Joaquín Mendoza hablaba, la gente no solo escuchaba, obedecía. Había construido su imperio desde la nada, con sus propias manos y el sudor de su frente, transformando tierras baldías en el paraíso ganadero más próspero del territorio. El subastador tartamudeó por un momento, claramente sorprendido por la intervención del hombre más rico de la región. ¿4.000? ¿La deuda completa, señor Mendoza? La deuda completa, confirmó Joaquín, con una voz tan firme como las montañas que bordeaban su propiedad, sin apartar ni por un segundo la vista de Esperanza. Y $100 más por el insulto de haber puesto a estas señoritas en subasta como si fueran bestias de carga. Un murmullo recorrió el salón como una ola, mezclando admiración, envidia y no poca cantidad de miedo reverencial. Nadie se atrevería a competir contra Joaquín Mendoza, y menos por esa cantidad estratosférica. Su reputación lo precedía, implacable en los negocios, justo con sus empleados, leal con sus amigos y absolutamente despiadado con sus enemigos. El subastador golpeó su mazo 3 veces, y el eco resonó como el destino mismo, llamando a la puerta de 4 vidas que estaban a punto de cambiar para siempre. «¡Vendidas al señor Mendoza!». Joaquín se acercó a la tarima con pasos lentos y deliberados, como un depredador que se aproxima a su presa, pero había algo diferente en su andar. Los otros hombres se apartaban a su paso, algunos con respeto genuino, otros con envidia mal disimulada, y unos pocos con el miedo instintivo que sienten los cobardes ante la presencia de un verdadero alfa. Subió los 2 escalones de madera carcomida por los años y se encontró frente a las 3 hermanas, que lo miraban con una mezcla compleja de gratitud, desconfianza y curiosidad. De cerca, Esperanza era aún más hermosa de lo que había imaginado desde su posición al fondo del salón. Su piel tenía el color dorado del atardecer tejano, besada por el sol, pero sin las marcas brutales del trabajo excesivo. Sus facciones eran aristocráticas, hablando de una educación refinada y una cuna que había sido cómoda antes de que el destino les jugara esa mala pasada. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas y una fiereza que le recordaba a los caballos salvajes que a veces vagaban por las tierras más alejadas de su rancho, hermosos, indomables, dispuestos a morir antes que rendirse completamente. La mediana, Celeste, era más delicada en apariencia, con rasgos de porcelana que contrastaban con la fuerza que se adivinaba en la firmeza de su mandíbula y la determinación que brillaba en sus ojos azules como el cielo de invierno. Su belleza era etérea, casi sobrenatural, pero había acero en su mirada que hablaba de una voluntad inquebrantable forjada en el fuego de la adversidad. La menor, Amara, se escondía detrás de sus hermanas como un cervatillo asustado, pero incluso en su miedo había una dignidad que despertaba todos los instintos protectores que Joaquín había creído muertos junto con Elena. Era evidente que las 3 habían sido criadas con amor y cuidado, que habían conocido tiempos mejores antes de que la vida las arrastrara a esa situación desesperante. Joaquín se quitó el sombrero con un gesto que hablaba de una educación refinada a pesar de su apariencia ruda, y habló con voz grave pero gentil, como si estuviera dirigiéndose a damas en un salón elegante y no a 3 mujeres que acababan de ser subastadas como ganado. «Soy Joaquín Mendoza. Desde este momento están bajo mi protección y les doy mi palabra de honor de que ningún daño les llegará mientras yo respire». Esperanza lo estudió con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, más allá de la ropa polvorosa y las manos callosas por el trabajo, directo al alma del hombre que tenía frente a ella. Había esperado otro depredador, otro hombre que las vería como objetos para usar, abusar y desechar,
cuando se cansara de ellas. En cambio, encontró algo completamente diferente en la mirada de aquel extraño. Dolor genuino reconociendo dolor genuino. Soledad, buscando desesperadamente una razón para seguir existiendo. Redención, esperando en las sombras como un animal tímido que no se atreve a salir a la luz. ¿Qué espera de nosotras a cambio?, preguntó con voz firme, a pesar del miedo que le atenazaba la garganta, porque había aprendido que en este mundo cruel nada era gratis y siempre había un precio que pagar. «Que me acompañen a casa», respondió él con una sencillez que sonaba a verdad pura. «El resto lo decidiremos cuando hayamos llegado a un lugar seguro, donde puedan pensar con claridad y sin la presión de todos estos buitres observando cada movimiento». El viaje al rancho Cielo Abierto transcurrió en un silencio tenso, pero no hostil, cargado de electricidad como el aire antes de una tormenta de verano. Joaquín había insistido en que las hermanas viajaran en su carruaje, el más cómodo y lujoso que habían visto en sus vidas, mientras él cabalgaba a su lado en tormenta, su semental negro como la noche que había sido su compañero en incontables travesías por las tierras salvajes de Texas. A medida que se alejaban del pueblo maldito, donde habían estado a punto de perder su libertad para siempre, el paisaje se transformaba gradualmente en algo digno de los sueños más hermosos. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo, que se teñía de púrpura y oro. Sus cimas coronadas de nieve incluso en pleno verano. El aire nocturno llevaba aromas que hablaban de libertad. Salvia silvestre, flores de cactus, el olor limpio del viento que había viajado cientos de millas sin tocar la corrupción humana. Esperanza no podía apartar la vista del hombre que las había salvado de un destino peor que la muerte. Joaquín Mendoza cabalgaba con la naturalidad de quien había nacido prácticamente en una silla de montar, moviéndose con su caballo como si fueran una sola entidad. Sus hombros anchos llevaban el peso del mundo con una elegancia natural que hablaba de nobleza innata, no aprendida en libros sino forjada en el fuego de la experiencia. Había algo en la forma en que trataba a Tormenta, con respeto y cariño genuinos, hablándole en voz baja y acariciando su cuello con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda, que le decía más sobre su carácter que 1000 palabras grandilocuentes. Cuando finalmente llegaron al rancho después de 3 horas de viaje que habían pasado como minutos, la luna llena bañaba la propiedad con luz plateada que transformaba todo en un paisaje de ensueño. La casa principal se alzaba como un refugio sólido y acogedor contra la inmensidad del cielo estrellado, con ventanas iluminadas que prometían calor, seguridad y tal vez, solo tal vez, algo parecido a la felicidad. Era mucho más grande de lo que Esperanza había imaginado. Una mansión de 2 plantas con una galería que rodeaba toda la estructura como brazos abiertos en gesto de bienvenida. Los jardines, incluso en la semioscuridad, se adivinaban cuidados con amor y dedicación, con rosales que perfumaban el aire nocturno y árboles frutales que susurraban secretos al viento. Era el hogar con el que había soñado de niña, cuando su padre les leía cuentos de hadas y todo parecía posible. María, el ama de llaves, salió a recibirlos con el ceño fruncido de preocupación que solo puede tener una mujer que ha dedicado su vida a cuidar a otros. Era robusta y maternal, con cabello canoso recogido en un moño severo y ojos bondadosos que habían visto demasiada tristeza para su edad. Había trabajado para Joaquín desde antes de su matrimonio con Elena. Había sido testigo de su felicidad y después de su descenso a los infiernos de la desesperación. Lo conocía lo suficiente para saber que aquella no era una decisión tomada a la ligera o por capricho, sino algo mucho más profundo. «Joaquín, muchacho, ¿qué has hecho esta vez?», murmuró mientras ayudaba a las hermanas a bajar del carruaje con la gentileza de una madre recibiendo a sus hijas después de un largo viaje. «Lo correcto, María. Por primera vez en 5 años, creo que he hecho lo correcto». Esa primera noche en el rancho Cielo Abierto pasó en un torbellino de sensaciones nuevas para las hermanas Delgado. María las instaló en las habitaciones del ala este, aposentos que habían permanecido cerrados desde la muerte de Elena
y que la mujer había preparado con prisas, pero con todo el cariño del mundo. Las habitaciones eran amplias y elegantes, con muebles de madera noble y cortinas de seda que hablaban de una prosperidad que las jóvenes habían conocido solo en sueños. Cada una tenía su propio baño, con tinas de porcelana y agua caliente que brotaba de grifos dorados como por arte de magia. Había vestidos limpios esperándolas, ropa interior de la mejor calidad y todo lo necesario para una noche de descanso reparador. Era como despertar de una pesadilla y encontrarse en el paraíso, pero Esperanza no podía dormir. Los eventos del día la tenían en un estado de agitación que la mantenía despierta, mirando por la ventana hacia el paisaje lunar que se extendía hasta el infinito. Las preguntas se agolpaban en su mente como pájaros enjaulados. ¿Qué esperaba realmente Joaquín Mendoza de ellas? ¿Era demasiado bueno para ser cierto? ¿Cuándo llegaría el momento de pagar el precio de su libertad? Después de dar vueltas en la cama más cómoda en la que había dormido en meses, decidió levantarse y salir a la galería para respirar aire fresco y tratar de ordenar sus pensamientos. La noche tejana era una sinfonía de sonidos suaves, el murmullo del viento entre los árboles, el lejano mugido del ganado, el aullido ocasional de un coyote en las colinas. No había notado que tenía compañía hasta que una voz suave y profunda interrumpió sus meditaciones como una caricia inesperada. No puede dormir tampoco. Se volvió y encontró a Joaquín apoyado contra el marco de la puerta, vestido solo con pantalones y una camisa blanca abierta que revelaba un pecho amplio surcado de cicatrices que hablaban de una vida vivida intensamente. Su cabello oscuro estaba despeinado como si también hubiera estado luchando contra el insomnio, y había algo vulnerable en su postura que contrastaba con la imagen de hombre de hierro que proyectaba durante el día. «Las noches son difíciles», admitió él, señalando una silla de mimbre con cojines que parecía haber sido colocada allí especialmente para contemplar las estrellas. «¿Le gustaría acompañarme? El aire nocturno ayuda a aclarar los pensamientos, al menos eso me han dicho». Esperanza se acercó con pasos cautelosos, todavía vestida con uno de los camisones de seda que María le había proporcionado. Su cabello castaño caía sobre sus hombros como una cascada de miel y chocolate, y la luz de la luna la hacía parecer casi etérea, como una aparición surgida de los sueños más hermosos de un hombre solitario. Se sentó en la silla que él le había ofrecido, manteniendo una distancia prudente pero no hostil. Había algo en la presencia de Joaquín que la tranquilizaba a pesar de todas sus defensas, una solidez que prometía seguridad sin exigir nada a cambio. «¿Por qué lo hizo?», preguntó sin rodeos. «Porque había aprendido que en situaciones como esa, la honestidad directa era la única moneda que valía algo. Un hombre como usted podría tener cualquier mujer que quisiera. ¿Por qué comprar 3 extrañas en una subasta como si fuéramos ganado?». Joaquín contempló las estrellas que se derramaban por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro antes de responder. En la distancia, un búho ululó con melancolía como si fuera la voz de todos los corazones solitarios del mundo. «Porque reconozco a las almas perdidas cuando las veo», dijo finalmente, con una voz tan suave que apenas fue un susurro llevado por la brisa nocturna. «Y porque…» hizo una pausa, luchando con palabras que no había pronunciado en voz alta en 5 largos años. «Porque esta casa ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Los fantasmas de la felicidad pasada pueden ser más ruidosos que cualquier tormenta». Esperanza estudió su perfil en la penumbra plateada. Había dolor grabado en cada línea de su rostro, en la forma en que sostenía los hombros como si llevara un peso invisible, en la manera en que sus dedos se aferraban al vaso de whisky sin beber, como si fuera un salvavidas en medio de un océano de recuerdos. «¿Estuvo casado?», preguntó con gentileza, porque algo en su postura le decía que esa era la herida que nunca había sanado. «Elena», respondió con una voz tan llena de amor y dolor que casi la hizo llorar. 5 años que parecen una eternidad y al mismo tiempo como si hubiera sido ayer cuando la perdí. No necesitó decir más. Las palabras no dichas
llenaron el espacio entre ellos como una sinfonía silenciosa de pérdida compartida. Esperanza entendió instantáneamente que había encontrado a otro superviviente de los naufragios de la vida, alguien que había aprendido de la manera más cruel que el corazón humano podía romperse de tantas maneras diferentes que era imposible contarlas todas. Nosotras también perdimos a alguien, confesó, sintiendo que la barrera de desconfianza que había mantenido alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse como hielo bajo el sol primaveral. Nuestro padre murió hace 6 meses. Era profesor, un hombre bueno que nos enseñó a leer, a escribir, a soñar con un mundo mejor. Las deudas, nos quedamos sin nada de la noche a la mañana. El banco nos dio un ultimátum: pagar o ser vendidas para saldar lo que debíamos. Se quedaron en silencio durante largo rato, dos extraños unidos por la pérdida y la comprensión mutua, contemplando el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantos finales y tantos comienzos a lo largo de la historia humana. Era un silencio cómodo, sin la tensión de las palabras no dichas o las intenciones ocultas. ¿Qué espera de nosotras realmente?, preguntó finalmente Esperanza, porque necesitaba saberlo, necesitaba entender cuál era su lugar en aquel mundo nuevo y extraño. Joaquín se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron le sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina, que transformaba completamente su rostro y le daba un atisbo de cómo había sido antes de que la vida le arrebatara todo lo que amaba. Que sean ustedes mismas, que rían si tienen ganas de reír, que lloren si necesitan llorar, que encuentren una forma de sanar las heridas que la vida les ha infligido. Esta casa es lo suficientemente grande para todos nosotros, y mi corazón hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Mi corazón ha estado vacío durante tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente tener a alguien por quien preocuparse. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña, pero cada vez más cómoda, como si los 4 supervivientes de sus respectivas tragedias estuvieran aprendiendo lentamente a vivir de nuevo. Joaquín se había empeñado en dejar absolutamente claro que las hermanas Delgado no eran sirvientas sino huéspedes de honor, para el horror escandalizado de algunos vecinos entrometidos y la alegría secreta de María, que había echado de menos desesperadamente tener mujeres jóvenes llenando la casa de risas y conversaciones. Celeste había encontrado su lugar en la cocina, donde su talento natural para la repostería se desplegó como una flor bajo el sol. Sus pasteles, tartas y panes eran obras de arte comestibles que hacían suspirar de placer a los vaqueros más rudos cuando los probaban durante los descansos. Había una magia especial en la forma en que sus manos trabajaban la masa, como si pudiera infundir amor y esperanza en cada creación. Amara, superando su timidez inicial con la ayuda paciente de Joaquín, había encontrado consuelo y propósito en los establos. Tenía un don natural con los animales, especialmente con los caballos, que parecían reconocer en ella un alma kindred. Luna, una yegua palomino que había parido un potro el año anterior, se había convertido en su compañera inseparable, y era común verlas juntas al atardecer, la niña cepillando el pelaje dorado de la yegua mientras le contaba secretos que solo ellas entendían. Pero era Esperanza quien había capturado la atención completa de Joaquín, aunque él trataba desesperadamente de convencerse a sí mismo de que solo se preocupaba por su bienestar, como lo haría con cualquier huésped. Era una mentira piadosa que se contaba para protegerse del miedo de volver a amar, de volver a ser vulnerable, de arriesgar su corazón otra vez después de haberlo perdido todo una vez. La joven tenía una inteligencia aguda que lo desafiaba y lo estimulaba en formas que había olvidado que existían. Sus conversaciones sobre el manejo del rancho, los libros que él leía durante las noches solitarias para escapar de sus pensamientos, y la vida en general, se habían convertido en el momento más esperado de cada día. Había una fuerza en ella que lo atraía como la llama atrae a la polilla, y una vulnerabilidad cuidadosamente oculta que despertaba todos sus instintos protectores más primitivos. Una tarde particularmente calurosa, mientras revisaban juntos los libros de contabilidad del rancho,
en el estudio que había sido el santuario privado de Joaquín durante años. Sus manos se rozaron accidentalmente cuando ambos alcanzaron el mismo documento. Fue un contacto breve, insignificante en apariencia, pero suficiente para que una corriente eléctrica los recorriera de pies a cabeza como un rayo en una noche despejada. El contacto duró apenas un segundo, pero en ese segundo ambos sintieron como si el mundo se detuviera a su alrededor. Joaquín retiró la mano como si se hubiera quemado con hierro candente, disculpándose con una voz más ronca de lo usual, mientras luchaba contra el impulso primitivo de tomar esa mano suave entre las suyas y no soltarla nunca más. Esperanza se ruborizó con una intensidad que la hizo parecer aún más hermosa, pero no apartó la mirada de la suya. En ese momento, ambos supieron con una certeza absoluta que algo estaba cambiando entre ellos, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo, algo que podía salvarlos o destruirlos por completo. «Joaquín», susurró ella, y el sonido de su nombre en los labios de Esperanza fue como música celestial para oídos que habían estado sordos a la belleza durante 5 años interminables. El aire entre ellos se volvió denso como miel, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Joaquín la miraba como si fuera una aparición, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerla desvanecerse como humo entre sus dedos. Esperanza sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo en el silencio del estudio. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera pronunciar las palabras que flotaban peligrosamente en el aire entre ellos, la puerta se abrió bruscamente con un estrépito que los hizo saltar como si los hubieran sorprendido en un acto criminal. Thomas Blackwood, el banquero del pueblo, entró como una tormenta de desaprobación y prejuicios mal disimulados, acompañado por el sheriff Coleman, un hombre que había llegado al pueblo recientemente y que tenía la desagradable costumbre de dejarse influir por quienes tenían más dinero que escrúpulos. Los dos hombres tenían expresiones severas que prometían problemas, esa clase de problemas que nacen de la envidia y se alimentan de los chismes maliciosos de pueblo pequeño. Blackwood en particular miraba a Esperanza con una mezcla de desprecio y lujuria mal disimulada que hizo que Joaquín sintiera el impulso primitivo de partirle la cara. «Joaquín», saludó Blackwood con una frialdad que podría haber congelado el infierno. «Necesitamos hablar, a solas». Joaquín se puso de pie lentamente, con la gracia letal de un depredador que ha detectado una amenaza, colocándose instintivamente entre los visitantes indeseados y Esperanza. Su postura cambió imperceptiblemente, de hombre civilizado a algo mucho más primitivo y peligroso. «Thomas, sheriff», respondió con una voz que sonaba calmada en la superficie, pero que llevaba undercurrents de acero templado. «¿En qué puedo ayudarlos? Aunque debo advertirles que cualquier cosa que tengan que decir, pueden decirla delante de la señorita Delgado». «Se trata precisamente de eso», intervino el sheriff Coleman, un hombre pequeño y nervioso que compensaba su falta de estatura con una agresividad desproporcionada. «Se trata de la transacción que hiciste la semana pasada. Ha habido quejas, Joaquín, muchas quejas». El aire en la habitación se volvió tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Joaquín conocía a Thomas Blackwood desde que ambos eran niños. Había crecido viendo cómo la avaricia y la envidia transformaban al muchacho relativamente inocente en el hombre despreciable que tenía frente a él. Sabía que detrás de sus palabras cuidadosamente elegidas se escondía algo mucho más siniestro que una simple preocupación por las convenciones sociales. «¿Qué clase de quejas?», preguntó con una voz peligrosamente calmada, como el ojo de un huracán. «La gente dice que no es apropiado que un hombre soltero tenga a 3 mujeres jóvenes viviendo en su casa sin la supervisión adecuada», dijo Blackwood, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Especialmente considerando que las compraste como si fueran mercancía». Esperanza se puso de pie como impulsada por un resorte, con las mejillas encendidas de indignación y los ojos brillando con una furia que la hacía parecer una diosa vengadora. «¿Cómo se atreve?», siseó con una voz que podría haber cortado cristal. «¿Qué están insinuando exactamente con sus palabras venenosas?».
Pero Blackwood la ignoró por completo, como si fuera un mueble sin importancia, dirigiéndose únicamente a Joaquín con la arrogancia de quien se cree superior. Hay una solución simple a este problema, continuó con la sonrisa oleosa de una serpiente. El juez Morrison está dispuesto a anular la transacción si devuelves a las muchachas al pueblo. Por supuesto, perderías el dinero que pagaste, pero tu reputación permanecería intacta. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. La respuesta de Joaquín fue inmediata, rotunda e innegociable. No, jamás. Joaquín, sé razonable, presionó el banquero, y había algo en su tono que revelaba sus verdaderas intenciones. Piensa en tu posición en la comunidad, piensa en tu herencia. Tu esposa apenas lleva 5 años muerta. ¿Qué pensaría Elena de esta situación tan irregular? Fue la pregunta equivocada en el momento equivocado. Los ojos de Joaquín se oscurecieron como el cielo antes de un huracán categoría 5, y cuando habló, su voz tenía un filo que podría haber cortado acero templado. «No se atrevan», rugió con una furia contenida que hizo que ambos visitantes retrocedieran instintivamente, «a mencionar el nombre de Elena en esta conversación. Y ahora, salgan de mi propiedad inmediatamente, antes de que olvide que fui criado como un caballero». La amenaza implícita en sus palabras era tan palpable que el sheriff Coleman puso instintivamente la mano en la culata de su revólver, pero Blackwood lo detuvo con un gesto. Ambos sabían que Joaquín Mendoza no era un hombre al que se pudiera intimidar fácilmente y que en su propia tierra, rodeado de vaqueros que darían la vida por él, cualquier confrontación física terminaría muy mal para ellos. «Esto no ha terminado, Joaquín», murmuró Blackwood mientras se dirigía hacia la puerta con paso apresurado. «Hay leyes que protegen la moral pública y formas legales de hacer que se cumplan. Salgan», repitió Joaquín con una voz que prometía violencia inminente si no obedecían inmediatamente. Después de que los dos hombres se marcharan dejando una estela de amenazas veladas y resentimiento maloliente, Joaquín se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte infinito con puños cerrados hasta que los nudillos se pusieron blancos. La rabia lo consumía como ácido, no solo por las insinuaciones sobre su honor y el de las hermanas, sino por la forma en que habían osado profanar la memoria de Elena con sus palabras venenosas. Esperanza se acercó cautelosamente, tocando su brazo con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la tormenta de emociones que rugía en el pecho de ambos. «Lo siento», murmuró con voz temblorosa de emoción contenida. «No queríamos causarle problemas. Si nuestra presencia aquí va a arruinar su reputación, podemos...» Él se volvió hacia ella con una velocidad que la sobresaltó, y por primera vez desde que se conocían, Esperanza vio toda la intensidad de los sentimientos que había estado luchando por suprimir, reflejada en esos ojos oscuros que la habían cautivado desde el primer momento. «No», dijo con una firmeza que no admitía discusión, «no van a irse. No voy a permitir que esos buitres las alejen de aquí. Pero su reputación...» «Al diablo con mi reputación», la interrumpió, tomando sus manos entre las suyas con una urgencia que hablaba de miedos profundos y necesidades desesperadas. «Esperanza, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haber dicho hace días, pero que he estado luchando por negar incluso a mí mismo». El corazón de ella comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo en el silencio cargado de electricidad que llenaba el estudio. El aire entre ellos se volvió denso como antes de una tormenta, cargado de posibilidades y promesas no pronunciadas. «¿Qué es?», suspiró, acercándose un paso más hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, hasta que pudo contar cada una de las pestañas que enmarcaban esos ojos que la habían hipnotizado desde el primer día. «No te compré para salvarte», confesó con una voz ronca de emoción, acariciando sus nudillos con los pulgares en un gesto tan tierno que casi la hizo llorar de pura felicidad. «Te compré porque desde el momento exacto en que nuestras miradas se cruzaron en ese salón maldito, supe con una certeza que me aterrorizó que ya eras mía, y yo era tuyo, completamente, irreversiblemente tuyo».
Las palabras la golpearon como un rayo, iluminando verdades que había estado tratando desesperadamente de negar desde su primera noche en el rancho. Los sentimientos que había estado luchando por suprimir se liberaron como un río que rompe un dique después de años de contención forzada. Joaquín, suspiró su nombre como una plegaria, acercándose a él hasta que apenas los separaban unos centímetros cargados de electricidad. Yo también lo supe desde el primer momento, pero tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué, mi cielo?, me preguntó, y el término cariñoso pronunciado con esa voz ronca de emoción la hizo temblar de pies a cabeza. Miedo de que esto fuera solo gratitud mal interpretada, confesó con una honestidad que la dejaba completamente vulnerable. Miedo de que un hombre como tú, que lo tiene todo, que podría tener a cualquier mujer que desee, nunca pudiera amar realmente a una mujer como yo, una mujer que fue subastada como ganado. Joaquín la tomó del rostro con ambas manos, con una gentileza que contrastaba con la fuerza de sus emociones, obligándola a mirarlo directamente a los ojos para que pudiera ver la verdad absoluta que brillaba en ellos. Esperanza Delgado, dijo con una voz cargada de convicción total, eres la mujer más valiente, inteligente, hermosa y extraordinaria que he conocido en mis 42 años de vida. Si me dieras la oportunidad, si me permitieras ganármelo, pasaría cada día que me quede en esta tierra demostrándote cuánto significas para mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se liberaron, pero eran lágrimas de alegría pura, de alivio indescriptible, de amor correspondido que había parecido imposible. Joaquín las secó con sus pulgares, con una ternura que le llegó directamente al alma, y luego, muy lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido, acercó sus labios a los de ella. El beso fue todo lo que Esperanza había soñado en sus fantasías más secretas y mucho más. Comenzó suave como una caricia, como una pregunta silenciosa que pedía permiso para continuar. Cuando ella respondió presionando sus labios contra los de él y enredando sus brazos alrededor de su cuello, el beso se profundizó hasta convertirse en una declaración de amor que no necesitaba palabras. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades arrancadas de las garras del destino, de almas gemelas que se reconocían a través del tiempo y la adversidad, de un futuro que ninguno de los dos había osado imaginar, pero que ahora brillaba ante ellos como una promesa dorada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando con una intensidad que los sorprendió. Joaquín apoyó su frente contra la de ella, respirando su aroma a jazmín silvestre y promesas cumplidas, tratando de convencerse de que no estaba soñando. «Cásate conmigo», murmuró contra sus labios con una urgencia que nacía del miedo a perderla. «Mañana, la próxima semana, cuando tú digas, pero cásate conmigo, Esperanza. Ayúdame a convertir esta casa en un hogar otra vez. Ayúdame a recordar cómo se siente estar vivo». Ella cerró los ojos, abrumada por la intensidad de sus emociones y por la realidad de que sus sueños más imposibles estaban haciéndose realidad frente a ella. Cuando los abrió, brillaban con una felicidad tan pura que lo dejó sin respiración. «¿Qué dirá la gente?», preguntó, aunque su corazón ya había tomado la decisión. «¿Qué pasará con mis hermanas? Celeste y Amara son bienvenidas en esta casa por el resto de sus vidas si así lo desean», respondió sin dudarlo ni un segundo. «Esta casa es lo suficientemente grande para una familia real, y ellas son tu familia». En cuanto a la gente, se encogió de hombros con una sonrisa que derritió el último vestigio de sus miedos, que hablen hasta quedarse sin voz. «Tengo suficiente dinero, suficientes tierras y suficientes amigos leales para no preocuparme por los chismes de gente envidiosa que no tiene nada mejor que hacer que meter las narices en vidas ajenas». Esperanza lo miró a los ojos y vio su futuro reflejado allí como en un espejo mágico. Un futuro lleno de amor verdadero, de risas que llenarían los corredores silenciosos de esa casa hermosa, tal vez de niños que correrían por los jardines que ella ayudaría a cuidar. Un futuro que había parecido imposible apenas unas semanas antes,
cuando estaba parada en esa tarima horrible, esperando ser vendida al mejor postor. Sí, suspiró contra sus labios, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Sí, Joaquín, quiero ser tu esposa. Quiero pasar el resto de mi vida amándote como mereces ser amado. La boda se celebró exactamente una semana después en la pequeña capilla del rancho, una joya arquitectónica que Joaquín había mandado construir para Elena, pero que había permanecido cerrada desde su muerte. Al abrirla para la ceremonia, la luz del sol se derramó a través de los vitrales como bendiciones hechas de arcoíris, llenando el espacio sagrado con una calidez que hablaba de nuevos comienzos. Esperanza llevaba el vestido de boda de Elena, una creación de encaje y seda que María había alterado con lágrimas en los ojos y bendiciones en los labios. Lejos de ser un recordatorio doloroso del pasado, el vestido se había convertido en un símbolo de continuidad, de amor que trasciende la muerte y se transforma en nuevas formas de felicidad. Celeste y Amara actuaron como damas de honor, radiantes de felicidad por su hermana y claramente enamoradas de su nueva vida en el rancho. Una docena de vaqueros leales, hombres rudos que habían aprendido a amar y respetar a las tres hermanas como si fueran de su propia sangre, actuaron como testigos de honor. El padre Martínez, que había conocido a Joaquín desde que era un niño travieso que robaba manzanas del huerto de la iglesia, sonrió con lágrimas en los ojos mientras los declaraba marido y mujer. Había sido testigo del descenso a los infiernos de Joaquín después de la muerte de Elena. Había rezado innumerables rosarios pidiendo por el alma atormentada de aquel hombre bueno que había perdido la fe en todo excepto en el dolor. Verlo ahora, con la luz de vuelta a sus ojos y una sonrisa genuina iluminando su rostro, era como presenciar un milagro en tiempo real. Cuando Joaquín besó a su nueva esposa bajo el cielo infinito de Texas, con sus hermanas llorando de alegría y los vaqueros gritando felicitaciones que se perdían en la inmensidad de la pradera, Esperanza supo con una certeza absoluta que había encontrado su lugar en el universo. La fiesta que siguió fue épica, con música que se extendió hasta altas horas de la madrugada, comida suficiente para alimentar a un regimiento y una alegría tan contagiosa que incluso los caballos en los corrales parecían danzar al ritmo de las guitarras. Esa noche, su noche de bodas, mientras yacían juntos bajo las estrellas en la galería que se había convertido en su refugio favorito, Joaquín le contó a su nueva esposa historias de su infancia salvaje entre los caballos, de Elena y los sueños que habían compartido, de los años oscuros después de su muerte, cuando había considerado seriamente vendarlo todo y perderse en algún lugar donde nadie conociera su nombre. Esperanza le habló de su padre, el profesor que les había enseñado que el conocimiento era el único tesoro que nadie podría robarles nunca. Le contó sobre las noches de terror después de su muerte, cuando las deudas se acumulaban como nubes de tormenta y ella sabía que se acercaba el momento en que lo perderían todo. Le confesó cómo había rezado pidiendo un milagro, sin soñar jamás que llegaría, en la forma de un cowboy de corazón roto y manos más gentiles que cualquier caballero de cuento de hadas. ¿Crees en el destino?, murmuró ella contra su pecho, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón, ese sonido que se había convertido en su canción de cuna favorita. Creo en las segundas oportunidades, respondió él, besando la coronilla de su cabeza con una ternura infinita. Y creo que a veces, cuando el dolor ha sido tan profundo que crees que nunca volverás a sonreír, el universo conspira para demostrarte que estabas equivocado. Creo que las almas más heridas son las que mejor saben sanar cuando encuentran a su otra mitad. Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño dorado. Esperanza floreció en su nuevo papel como señora del rancho, descubriendo talentos que no sabía que tenía para organizar la casa, cuidar de los empleados como una madre benevolente y ayudar a Joaquín con los aspectos más complejos del negocio. Celeste había encontrado su vocación dirigiendo una escuela improvisada para los hijos de los trabajadores del rancho, enseñándoles a leer y escribir con la misma pasión que había heredado de su padre. Su don para la enseñanza era tan evidente
que pronto llegaron solicitudes de otros ranchos para que extendiera sus servicios. Amara había crecido tanto física como emocionalmente, transformándose de una niña asustada en una joven segura de sí misma, con un talento extraordinario para la medicina veterinaria. Trabajaba codo a codo con el veterinario del rancho, absorbiendo conocimientos como una esponja y demostrando una intuición casi sobrenatural para diagnosticar y tratar a los animales enfermos. Pero fue una mañana de primavera, cuando las flores silvestres alfombraban la pradera como confeti, después de una celebración celestial, que Esperanza se despertó con una certeza que la llenó de una felicidad tan intensa que pensó que su corazón podría explotar de pura alegría. Encontró a Joaquín en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez, leyendo un libro mientras tomaba su café matutino. Al verla acercarse con una sonrisa misteriosa que iluminaba todo su rostro, dejó el libro a un lado y la recibió en sus brazos con la naturalidad de quien ha encontrado su lugar perfecto en el mundo. «Tienes una expresión muy particular esta mañana, señora Mendoza», murmuró contra su oído, usando el título que aún la hacía estremecer de felicidad cada vez que lo escuchaba. «Tengo noticias», dijo ella, tomando sus manos y colocándolas sobre su vientre a un plano, pero que ya albergaba el milagro más pequeño y perfecto del mundo. Joaquín se quedó inmóvil por un momento, procesando las implicaciones de ese gesto, y luego una sonrisa tan radiante como el amanecer se extendió por su rostro. «¿De verdad?», susurró con una voz cargada de asombro y una felicidad tan pura que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «De verdad», confirmó ella, y luego se encontró elevada en el aire mientras él la hacía girar como si fuera una pluma, riendo con una alegría que despertó a todos los pájaros del condado. 6 meses después, cuando Thomas Blackwood llegó al rancho con una carta oficial del gobernador, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Esperanza, con su vientre redondo como una promesa de futuro, estaba sentada en la galería enseñando a leer a un grupo de niños mientras Celeste dirigía ejercicios de matemáticas y Amara curaba a un ternero herido bajo la supervisión orgullosa de Joaquín. Era la imagen perfecta de una familia próspera y feliz, tan alejada de los escándalos que había esperado encontrar que por un momento se sintió confundido. «Señor Mendoza», dijo cuando finalmente logró acercarse, con una humildad que no había mostrado en su visita anterior. «Traigo noticias del gobernador». Joaquín lo recibió con cortesía, pero sin calidez, todavía recordando las amenazas y insinuaciones de meses atrás. «¿Qué clase de noticias, Thomas?» «Al parecer», leyó Blackwood de la carta oficial con una voz que temblaba ligeramente, «el gobernador ha decidido nombrar a nuestro condado como ejemplo oficial de integración comunitaria y prosperidad económica. Quiere usar la historia de su familia como inspiración para otras comunidades que luchan con problemas sociales». Esperanza se acercó lentamente, con una mano protectora sobre su vientre y una sonrisa que podría haber derretido el corazón más frío. «Hay más», continuó Blackwood, claramente incómodo pero obligado por el deber a continuar. «El Estado quiere ofrecer a la señorita Celeste una posición oficial como directora de educación rural, con un salario que la convertiría en una de las mujeres más prósperas del territorio. Y para la señorita Amara, han preparado una beca completa para estudiar medicina veterinaria en la Universidad de San Antonio, con todos los gastos pagados y la garantía de un trabajo al graduarse». Joaquín rió, un sonido rico y profundo que aún hacía que Esperanza se estremeciera de placer. ¿Quién lo hubiera pensado? El escándalo del año se convierte en historia de inspiración oficial del Estado. «Hay una cosa más», añadió Blackwood, guardando la carta con manos temblorosas. «El gobernador quiere conocerlos personalmente. Va a visitarlos el próximo mes para la ceremonia oficial de reconocimiento». Después de que Blackwood se marchara, claramente avergonzado por haber juzgado tan mal la situación, la familia se reunió en la galería para procesar las noticias extraordinarias. «¿Qué opinas?», preguntó Joaquín a Esperanza, acariciando suavemente su vientre donde crecía su futuro. Ella se volvió para mirarlo completamente, con ojos que brillaban con una felicidad tan pura que parecía iluminar todo el paisaje a su alrededor.
Pienso que mi padre estaría orgulloso más allá de las palabras, dijo con voz temblorosa de emoción. Pienso que Elena estaría feliz de saber que su casa está llena de amor y risas otra vez. Y pienso, se acercó para besarlo suavemente, con una ternura que contenía todas las promesas del mundo, que a veces los cuentos de hadas más hermosos, los más reales y duraderos, comienzan en los lugares más inesperados y oscuros. Mientras el sol se alzaba sobre las tierras infinitas del rancho Cielo Abierto, pintando el cielo con todos los colores del arco iris, como si el universo mismo estuviera celebrando, Joaquín Mendoza sostuvo a su esposa embarazada entre sus brazos y supo con una certeza absoluta que había encontrado algo más valioso que todo el oro de California, más precioso que todas las tierras del territorio. Había encontrado el verdadero hogar, el amor que trasciende la muerte y se reinventa en formas más hermosas, porque a veces las almas más solitarias son precisamente las que mejor reconocen cuando han encontrado su refugio definitivo. Y a veces el amor más profundo y duradero no nace de la pasión ciega de la juventud, sino de la comprensión mutua entre dos corazones que han aprendido por experiencia propia que la vida puede ser despiadadamente cruel, pero también infinitamente generosa con aquellos que no se rinden ante la esperanza, incluso cuando toda razón sugiere que deberían hacerlo. En los años venideros, cuando los nietos de Joaquín y Esperanza corrieran por los mismos corredores donde una vez resonaron sus primeros besos tímidos, cuando la casa se llenara del sonido de la risa infantil y las conversaciones familiares alrededor de la mesa, los viejos del pueblo aún contarían con voz emocionada la historia del cowboy viudo que pagó la libertad de 3 hermanas en una subasta terrible y encontró su propia libertad en el proceso. Porque las mejores historias de amor, las que realmente perduran a través de generaciones y se convierten en leyendas que inspiran a otros, no son aquellas que nacen sin obstáculos en jardines perfectos, sino las que florecen contra toda probabilidad en terreno árido, transformando el dolor en sabiduría, la soledad en compañía perfecta y los finales más desesperantes en nuevos comienzos que brillan con más hermosura precisamente por haber sido conquistados contra toda esperanza lógica. Y así fue como Esperanza Delgado de Mendoza aprendió la lección más importante de su vida, que a veces, cuando el destino parece decidido a destruirte, cuando te encuentras literalmente en subasta como si fueras un objeto sin valor, el universo está en realidad conspirando para llevarte exactamente donde necesitas estar. Aprendió que el verdadero amor no se compra ni se vende en ningún mercado del mundo, sino que se reconoce, se elige conscientemente cada día y se construye pacientemente con la dedicación de quienes saben que las cosas más valiosas de la vida son también las más frágiles, y por eso mismo las más dignas de ser protegidas con cada latido del corazón. Bajo el cielo infinito de Texas, donde las estrellas son testigos mudos pero eternos, de todas las historias humanas que han sido, son y serán, su amor se escribió con tinta de eternidad, demostrando una vez más que los milagros más auténticos no siempre llegan envueltos en luz divina y coros angelicales, sino que a veces toman la forma humilde y perfecta de un hombre solitario con suficiente oro para comprar la libertad de otros, y, más importante aún, suficiente corazón para regalarla sin condiciones, esperando nada a cambio excepto la oportunidad de amar y ser amado en return. Porque esa es la verdad más hermosa del amor verdadero. No se trata de poseer o ser poseído, sino de liberarse mutuamente para elegir estar juntos no por obligación o gratitud, sino por la simple y milagrosa razón de que la vida es infinitamente más bella cuando se comparte con el alma gemela que ha estado esperando en algún lugar del mundo, a veces en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más improbables. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día
para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.